estudiantes de psicología de cualquier parte y oyentes en general. Este es el tercer grupo, el grupo C de los trastornos de la personalidad. El trastorno evitativo o evasivo tienen temores de ser rechazados, humillados o evaluados. Asimismo, tienen sentimientos de no adaptación en nuevas situaciones sociales. Tocante a lo cognitivo, tienen preocupaciones por recibir críticas o rechazo de los demás. También se consideran a sí mismos como poco atractivos, ineptos o inferiores en el contexto social. Con relación al comportamiento interpersonal, sí muestran una poca disposición para relacionarse con otras personas, solamente que tuvieran la seguridad de que van a ser aceptados. También, tratándose de relaciones estrechas o cercanas, pueden llegar a ser muy poco espontáneos. De hecho, se pueden llegar a mostrar con retraimiento. Y también son muy poco dispuestos a arriesgarse en situaciones muy personales o a involucrarse también en contextos en donde puedan sospechar que van a pasarlo mal o que van a poder tener alguna especie de vergüenza, etc. En cuanto al control de los impulsos, tal vez podríamos verlo junto con rasgos límite de la personalidad o también en una situación muy específica, muy particular de huida. Por ejemplo, si siente que se está sonrojando o que se podría poner rojo y que los demás se podrían burlar de esta persona, allí también podría darse una relación impulsiva, sobre todo de huida. En el trastorno dependiente de la personalidad, vemos que tienen una necesidad de sentirse tranquilos a partir de que los demás les digan qué decisión deben de tomar. Decisiones que van a lo mejor desde las más cotidianas en extremos de que les digan que se tienen que poner de ropa o hasta inclusive si tienen o no que aceptar cierta oferta laboral o cosas por el estilo. También guardan temores acerca de no poder o no saber cuidar de sí mismos. De hecho, puede ser común que personas con este trastorno, estando a solas, se sientan con un cierto sentimiento de abandono, de soledad, que inclusive podrían romper en llanto. Con relación a lo cognitivo, no confían en su propio discernimiento, lo cual hace difícil que puedan iniciar proyectos personales o actividades por iniciativa propia. También pueden llegar a tener preocupaciones no bien fundamentadas o no realistas acerca de que podrían sufrir el abandono posiblemente de su pareja o de alguien de quien dependen emocionalmente. Con relación al comportamiento interpersonal, se les va a dificultar mucho mostrarse en desacuerdo porque temen perder el apoyo de esa persona. Igualmente son capaces de hacer cosas que la mayoría de las personas no les gusta hacer con tal de tener la aceptación, por ejemplo, lavar los trastes cuando nadie los ha lavado o lavar el baño cuando lleva mucho tiempo sin asearse, etcétera. También en relación a la pareja, si es que llegan a terminar con alguien, tratan de encontrar a alguien que ellos sientan que se pueden hacer cargo de ellos, es en pocas palabras que puedan depender de esa posible nueva pareja. Y en ese sentido, por ejemplo, yo podría mencionar que no sería raro que una persona con dependencia emocional emparente con o haga pareja con alguien narcisista o con alguien antisocial, en cuyo caso pueden ser parejas bastante disfuncionales y desadaptativas. Lo que yo he visto es que parecería ser que una pareja con rasgos de dependencia emocional puede ser muy buena pareja con otra persona con rasgos obsesivo-compulsivos. En esos casos podría inclusive ser una pareja bastante bien armonizada y cooperativa. Es muy complicado que una persona con trastorno de dependencia emocional pueda llegar a reaccionar con impulsividad. De hecho, inclusive se pueden llegar a dar cuenta que no saben cómo expresar su enojo o su desacuerdo. Básicamente son muy pacíficos y es muy poco probable que tengan un patrón de impulsividad, a menos, como en otros casos, que concurran con otros rasgos de personalidad como los límites.
En el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, vamos a ver que en general pueden llegar a tener ansiedad con relación al desorden o ansiedad con relación al descontrol de las cosas o de las personas con quienes conviven. De hecho, no sería raro que puedan inclusive tener cuadros de ansiedad generalizada. Igualmente pueden estar muy abocados al perfeccionismo, sentir que tienen que rendir el 100% de las cosas que hacen. Pueden llegar a sentir un desprecio hacia aquellas personas que son desordenadas o que son descuidadas tanto en su aspecto como en las cosas que hacen, o simplemente despreciar a quienes no hacen bien su trabajo, etc. En los aspectos cognitivos llegan a tener preocupaciones con características de obstinación, en que se enfocan muchísimo en detalles, en seguir un orden, una organización, en apoyarse de listados. Y el problema aquí es que se enfrascan tanto en esto que no llegan a terminar tareas o proyectos, que es finalmente lo que se buscaba. También en otro sentido son muy moralistas. No es lo mismo que yo diga debes de hacer esto por tu bien, a que yo diga debes de hacer esto justo como yo lo hago y justo como yo te lo estoy exigiendo y justo en los pasos en que lo debes de hacer. Ahí ya se vuelve uno obsesivo aplicando su propia moral o su propia ética inflexible hacia los demás. También van a mostrarse un tanto cuanto, digamos, renuentes a deshacerse de objetos, aunque sean objetos inútiles, tal vez pensando en que más adelante podrían utilizarlo o necesitarlo, ese objeto que están guardando, insisto, no necesariamente que lo estén atesorando. En cuanto al patrón interpersonal, llegan a descuidar a su familia o a sus amistades en función a que son demasiado obsesivos a la productividad, al trabajo, los llamados adictos al trabajo, que pueden pasarse horas de la semana en el trabajo pensando en que lo más importante es la productividad. También en materia de lo económico podrían llegar a ser también muy avaros en el sentido de guardar dinero, acumular dinero, a pesar de que inclusive podrían tener una buena solvencia económica. Sin embargo, piensan que más adelante puede haber alguna dificultad en la que necesiten de ese dinero que están guardando, pero al mismo tiempo limitan a las personas de quienes dependen en cuanto a lo que puedan, pues, en un momento llegar a necesitar o, por qué no, a darse ciertos lujos. También se llegan a mostrar rígidos en el contexto de lo social porque no les gustaría sentirse que cometen errores o sentir que pues se descontrolan al respecto. Entonces estos son rígidos. Esto a su vez yo lo conectaría con el patrón de impulsividad, que en mi experiencia que he tenido con personas con rasgos marcadamente obsesivo-compulsivos de personalidad, me he dado cuenta que pueden llegar a tener tendencia al alcohol, en el sentido de que con el alcohol se pueden desinhibir y esto hace que se sientan un poco más relajados, contrario a la rigidez que normalmente pueden llegar a tener en las relaciones interpersonales. En general, estos serían los aspectos recogidos del DSM de los trastornos de la personalidad, recordando que lo más común no es encontrar un patrón puro de personalidad, sino que lo más común es encontrar combinaciones de rasgos. Raramente una persona va a tener solamente un cuadro de personalidad, sino va a tener rasgos de otros cuadros de la personalidad. Y esto es importante también saberlo, porque de ahí la complejidad a la hora de estar con una persona como psicólogos.